Queridos estudiantes, muy buenos días. Profesora, muchísimas gracias por su presencia y participación en este evento internacional, en realidad, de muchas experiencias, muchas vivencias y sobre todo de muchos testimonios de cómo hacer el periodismo en tiempos difíciles, en estos tiempos en donde la carrera tiene muchas aristas, muchas cosas que enfrentar. No estamos hablando solamente de gobierno, estamos hablando también de problemas que tienen que ver con el narcotráfico, que tienen que ver con lo social y en fin, ¿no? No es fácil hacer periodismo, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Y precisamente para eso nos acompañan las periodistas Grace Montserrat Torrente, de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, y exposición también de la periodista Angélica Rodríguez Vázquez, de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, a quienes le damos la calurosa bienvenida. Un aplauso para ellas. Para dar el inicio a este conversatorio sobre ser periodista en Colombia, riesgos de la profesión, vamos a dar las palabras de bienvenida de la magíster Zuliana Lainez Ortega, secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas ANP. Bueno, muy buenos días. Primero quería agradecer la presencia de Grace y Angélica, ¿no? En realidad este es como un círculo que se cierra porque arrancamos las actividades el domingo justamente aquí en este auditorio en ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa y lo estamos un poco cerrando aquí haciendo un balance de qué es ser periodista en Colombia, ¿no? Y qué es ser periodista en Colombia con toda la mochila que esto trae consigo, con temas de seguridad, con temas de condiciones laborales, con el contexto en el que se ejerce y lo que ha significado Colombia y los periodistas colombianos para la realidad latinoamericana y para el mundo, ¿no? Yo creo que si uno tiene que ubicar Colombia en el mapa del periodismo mundial, tiene como dos momentos importantes, ¿no? En este momento, si hoy tuviéramos que decir cuáles son los países más peligrosos para ejercer el periodismo, curiosamente, en ese listado, quizás hoy Colombia no aparezca en primer lugar, porque es obvio que en este momento los países más complicados son México. En México asesinan periodistas de una forma brutal, el narcotráfico ha penetrado el Estado mexicano. Cuando uno le pide a una autoridad mexicana que investigue el asesinato, que dé seguridad a un periodista, confronta con la realidad que a esta gente a la que le estás pidiendo protección son los que están detrás de esas amenazas y de los crímenes y del hostigamiento, ¿no? O no pudiera comparar la situación de este momento en Colombia con la que se está viviendo en Paraguay. Paraguay quizás es un país en el que uno no pone el acento y el foco muy a menudo, pero Paraguay en este momento tiene un grave problema de narcopolítica instalado. El año pasado asesinaron a 3 colegas en la frontera paraguaya brasilera. Hay una situación muy complicada para los periodistas ahí. O con lo que está pasando en Centroamérica. Honduras es como una tumba para periodistas porque cada quien que quiere levantar la alfombra y denunciar corrupción tiene siempre represión del Estado, represión de narcotráfico y de varios enemigos de la libertad de expresión que tienen como objetivo eliminar periodistas, ¿no? Pero Colombia hace 2 décadas, y por eso decía que aquí viene lo curioso, y Grace y Angélica quizás nos lo puedan compartir mejor, porque yo les decía que esto es un coloquio, siéntanse libres aquí de contarnos sus experiencias y lo que ven en Colombia. Pero hace 2 décadas, cuando uno miraba agresiones y ataques a periodistas, Colombia aparecía en primer lugar, ¿no? Porque el número de asesinatos, de hostigamiento, de amenazas, de colegas exiliados. Nosotros en la Asociación Nacional de Periodistas estas 2 últimas décadas hemos tenido varios colegas que han salido de Colombia por temas de seguridad y que han estado alojados ahí, que han tenido que volver además a pesar de que sabían que las amenazas contra su vida continuaban. Pero lo duro del exilio es que cuando sales no solo dejas a la familia, sino que dejas de hacer periodismo, ¿no? Y yo creo que lo más duro para un periodista que tiene que dejar su país porque está siendo amenazado
más allá incluso de lo que pesa y del dolor que es dejar la familia y la vida cotidiana, es dejar de hacer eso que le da sentido a su vida, que es el periodismo. Y decía de lo curioso, porque cuando uno habla con periodistas colombianos, siempre te dicen de que no es que las cosas en Colombia hayan cambiado, o que estén mejor que en México, que en Paraguay, o que en Brasil, que es raro, pero en Brasil el año pasado hubieron varios periodistas asesinados, ¿no? Y ellos te dicen, no es que haya cambiado, no es que haya menos opresión o menos peligro, acecho de narcotráfico o de parapolítica, no es que eso haya cambiado. Lo que ocurre es que es un círculo vicioso, a la gente la asesinan, hay alta tasa de impunidad y nunca ubicas a los agresores y eso genera autocensura. Entonces, lo que está pasando en Colombia, nos suelen decir colegas, es que hay una tasa de autocensura altísima que hace que los periodistas en las regiones hayan dejado de investigar muchos temas fuertes y graves porque tienen miedo a que los maten o que ataquen a sus familias o a tener que terminar en el exilio. Entonces, nos suelen decir, en Colombia no han cambiado las cosas. Lo que pasa es que en Colombia la gente se está callando porque tiene miedo de las consecuencias de lo que puede traer y lo que puede acarrear hacer denuncia periodística cuando te metes con determinados sectores, ¿no? Y Perú y Colombia se parecen mucho, y se parecen mucho en condiciones laborales. Cuando uno habla con un colega argentino o brasilero y uno les explica de que el periodista vende publicidad en provincias, te miran extrañados. Pero en Colombia sí, en Colombia los periodistas, como los periodistas nuestros aquí al interior del país, para que un medio sobreviva tienen que vender publicidad y tienen que conseguir publicidad para alquilar un espacio en la radio, y son realidades de precarización laboral muy similares, pero que yo dejaré a Grace y Angélica, porque solo quería presentar un poco el tema, pero yo dejaré a Grace y Angélica para que nos lo comenten, y se los decía hace un momento, que se sientan totalmente libres de contarnos desde su propia experiencia cómo ven el tema allá, y luego haremos un intercambio si tienen algunas dudas sobre lo que se plantea, ¿no? Yo creo que la experiencia colombiana es una experiencia en la que hay que acercarse para saber de verdad cuáles son esos límites con los que chocamos en el trabajo periodístico, que lindan incluso con el derecho a la vida cuando se ejerce este oficio en favor de la verdad y cuando se ejerce con pasión, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Zuliana. Algo interesante que mencionaba Zuliana, ¿no? Qué difícil es hacer este periodismo en países en donde la impunidad reina. En el año 2009 yo me acuerdo mucho identificar un reportaje televisivo que hablaba sobre el periodismo en tiempos de guerra y se titulaba Maldito Oficio, y curiosamente uno de los personajes principales, que era Pedro Cárdenas, era colombiano. Entonces se miraba desde Colombia la difícil actuación del periodista en este tipo de situaciones. Bien, para dar paso al conversatorio y poder conocer más esa visión diferente que nos muestran nuestras colegas Grace y Angélica, invitamos a que por favor pasen a la primera fila, a Zuliana, para que podamos conversar un poco sobre este tema, ¿no? O si quieren, ustedes son dueñas del conversatorio. Quédate para que también hablemos. No te vayas, por favor. ¿Se escucha? Perfecto. Listo. Muy buenos días para todas las compañeras y los compañeros que están el día de hoy. Mi nombre es Angélica María Rodríguez Vázquez. Además de ser comunicadora social, soy magíster en estudios políticos, diplomada en mujer y género, diversidad sexual y género, y diplomada en derechos humanos para periodistas. Y hago esa acotación no por los títulos, sino porque digamos que una de mis visiones, primero, tiene que ser histórica, política, y segundo, en clave de derechos humanos. Es importante entender que, digamos que con esas dos herramientas, tanto histórico-políticas y hablar de derechos humanos, le da una carne distinta a hablar al periodismo. Digamos que no se queda solo en contar los hechos, sino poder también darle una mirada de análisis un poco más reflexiva, porque a veces uno piensa que los casos y cuando es estudiante, yo lo vivía,
y me iba a estos conversatorios en la universidad y traían gente, entonces uno decía, ay, qué chévere conocer a las personas, pero en últimas es porque todos hacemos parte de la misma, del mismo paquete, o sea, hacemos parte de un globo, y hay que entender también que en ese globo los seres humanos hemos cometido una serie de errores históricos. Y yo tenía un profesor en ciencia política y hablaba sobre la biopolítica. Y es entender un poco cómo el único animal en el planeta Tierra que se autodestruye a sí mismo ha sido el ser humano. Si nosotros hacemos un análisis de las guerras y si hacemos un análisis de lo que ha sucedido, podemos descubrir que el autor principal de esta autodestrucción constante somos los seres humanos. Y eso ya permea unas lógicas de vida. Cuando los países, como países, empiezan a generar símbolos, territorios, ejércitos, eso también te genera una lógica de vida. Entonces, cuando el periodista entra en esas lógicas de vida, se tiene que formar dentro de esas lógicas. La vida, no sé cómo lo viven en Perú o cómo lo viven en sus mundos interiores, pero la vida no vale nada, dice una canción además, la vida no vale nada. Entonces, la vida no vale nada. Y cuando estás en el marco de la lógica de la guerra, del conflicto armado interno, también preparamos a los periodistas, a las y los periodistas. Allá hay un ejemplo, ahorita le doy paso a Grace para que también se presente, pero hay un ejemplo muy claro. Yo tuve compañeros y compañeras, más hombres que mujeres, que iban a una zona que es Tolemaida. Esto es, pues digamos que Tolemaida es donde se forman a los militares, ¿sí? Rasos, a los jóvenes que pagan su servicio militar, y en Tolemaida tomaban los y las periodistas un curso de cómo cubrir conflicto armado en Colombia. Y esto era perverso, porque el curso era que el periodista y la periodista hacían todo el ejercicio militar que haría alguien. De pronto ahorita le doy para que nos describas un poco más. Tienes claro cómo era yo nunca lo tomé, pero mis compañeras que venían del ejercicio, después de haber cogido el arma, de haberse embarrado, de haber sufrido lo que, se ponían en la posición del militar, y ya eso era una información en su cerebro para cuando fueran a hacer cubrimiento del conflicto, ya de alguna manera estaba pasando algo. Otro dato importante es, ya en la vida profesional, y ahorita les hablaré un poco más de la historia de Colombia para entender el contexto. En la vida profesional, los y las periodistas que tenían que ir a los territorios se subían en los aviones o en los helicópteros del ejército. Eso ya de entrada también te pone una marca, ¿sí? Ya el periodista, no importaba del medio al que fuera, pero la forma de llegar al territorio o a la zona era en el ejército, en los helicópteros del ejército. Entonces, estos datos se los voy botando para decirles, ¿sí?, que uno no puede simplemente hablar de lo difícil y lo duro si no entiende cuáles son las lógicas en las que se va construyendo el pensamiento de un periodista que se dedica a hacer cubrimiento del conflicto armado. Otra cosa, y la iremos desarrollando en el conversatorio, nosotros traemos dos casos específicos. Uno de ellos es Fabiola Calvo. Ella es una periodista reconocida que fue exiliada política por un proceso, digamos, del 84 en el marco revolucionario. Su hermano fue asesinado y allí, digamos que un caso específico de lo que hablabas, de exilio político, cómo ella va a España y ahora que está en Colombia, pues es una defensora de derechos humanos. Vamos a contarles, yo le dejo ese caso específico a Grace para que también nos ayude ahí, porque además ella
ella se convirtió en la coordinadora general de periodistas con visión de género en Colombia. Ella es nuestra coordinadora, a la que amamos y apreciamos mucho y con la que compartimos muchas historias. Entonces, mal haríamos nosotras que viniéramos al Perú a hablar de un montón de cosas y no pudiéramos hablar de nuestra compañera real y concreta de todos los días, cómo piensa, cómo lo vivió, por lo menos lo que hemos percibido de cómo lo ha vivido, lo poco que ella también nos ha ido contando. Y el otro caso, que es un caso, pues la FLIP, lo que es la Fundación de la Libertad de Prensa, por la Libertad de Prensa en Colombia, la FLIP saca unas estadísticas, ahora Grace nos contará un poco más sobre esas estadísticas para entender también que las estadísticas sí siguen, que no le hacemos la publicidad y la promoción, pero la estadística está ahí, es constante. Más adelante pues también le daremos paso al tema de la censura y la autocensura, que es fundamental en el tema del periodismo, pero el otro caso específico es el caso de Ginette Bedoya. No sé si ustedes la han escuchado, pero ella en este momento es una periodista bandera porque vivió en carne propia todos los tipos de violencia contra una mujer cuando hacía cubrimiento para identificar el caso de la conexión entre los paramilitares y los militares pues fue violada por 3 paramilitares, secuestrada, violada, llegó viva pues de milagro. Y el caso de Ginette Bedoya es que ella también se convierte en una abanderada, no se calla, ¿sí? Otra periodista, otra persona, simplemente como pasa normalmente en Colombia, se retira, se calla, se va del país y queda en el anonimato completo. Ella es periodista del tiempo, Ginette Bedoya, además de ser ahora es una activista defensora total de los derechos humanos de las mujeres y de las periodistas y del ejercicio periodístico, y además ha hecho parte de la mesa de víctimas en La Habana hace poco, hace un par de meses. Es la única periodista que va a La Habana, efectivamente. Entonces, ahí les voto eso y pues dejo a Grace para que también se presente porque solo me estaba presentando. Hola, ¿me escucha? Y si no, pues hablo duro. Ah, no, sí, se escucha. Bueno, como ya lo mencionaba mi compañera Angélica, yo soy Grace Montserrat Torrente, hago parte de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género. He sido productora audiovisual, digamos que me egresé como comunicadora social, pero hice un énfasis en producción audiovisual y realmente me he movido en el campo de la producción audiovisual. He estado en he desempeñado distintas labores o digamos que distintos formatos, desde los comerciales hasta en todo lo que es sistema informativo, pregrabados, etcétera, desde el campo audiovisual, y he tenido la fortuna de estar en procesos de comunicación con el Fondo de Población de Naciones Unidas, como para entender y acercarme a todo el tema de los derechos humanos que son tan importantes, y también los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Por otro lado, digamos que creo que es una oportunidad y es un honor ser parte de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género y estar aquí en Perú precisamente como con estas experiencias y poder compartirla con ustedes. Sí, los temas, o sea, creo que esto es un tema que podría ser bastante amplio y que nos da pues para días, para una charla de días. Intentaremos como dar algunas nociones y tocar algunos temas. Es importante, creo que dentro de lo que mencionaba Angélica, el tema del silencio, creo que ese sería uno de los que adicionaría, es como los periodistas y las periodistas frente a situaciones se han silenciado, ya sea por la autocensura, ese miedo, digamos que a las situaciones y al contexto que se enfrentan, pero también esto cómo se vuelve una forma de violencia y una forma de, o sea, el miedo que se produce o que producen los distintos contextos hace que los silencien, o sea, nos silencian también. Digamos, ¿qué ha pasado con aquellos que no se han silenciado, que han hablado, con estas personas como Ginette Bedoya, como Fabiola Calvo Campo, que han hecho algo, o sea, que no se han quedado, digamos, que con el tema de esconderse y de guardarse en el dolor de lo que les ha pasado, sino de tratar de hacer algo realmente, una apuesta, hacer una apuesta
una apuesta pública, política, una apuesta desde la información, desde la comunicación. Entonces creo que son cosas que también llegarán como conclusiones. Para entrar como en el tema, yo les quiero contar que en Colombia esto está basado en las cifras que da la Fundación por la Libertad de Prensa, que es la FLIP en Colombia, y ha sacado un informe. Esto lo pueden descargar de internet, o sea, digamos que esta información la encuentran en internet, no es desconocida, a pesar de, cierto lo que decía Zuliana, en el sentido que pareciera como que ya no estamos en el primer puesto de las agresiones, creo que pasamos como al octavo, una cosa así, del quinto, una cosa así, pero pues seguimos estando en la lista, al igual que muchos otros países latinoamericanos. Pero entonces al pasar a la cola, uno va pasando a la cola, entonces empiezan a decir desconocer, o no, es que ya no es tanto, ya no es tan fuerte, sigue siendo fuerte, a veces no tanto en el centro, bueno, aunque también en el centro, en el interior del país también lo es, pero en las regiones también se vive mucho la violencia contra los periodistas y bueno, forma agresiones fuertísimas. Entonces, en el 2014 se presentaron 131 agresiones directas contra la prensa en Colombia. Esas agresiones se clasifican generalmente en tres tipos. Una ha sido con panfletos con amenazas, que son panfletos colectivos, un grupo al margen de la ley. Pues yo tuve la experiencia estando en un canal que nos llegó un panfleto de un grupo de ultraderecha al margen de la ley diciendo que no podíamos seguir con nuestras ideas guerrilleras y de izquierda y tarará, porque van a ver lo que les pasa a ustedes periodistas. Eso también se puede encontrar en internet, muchas de estas informaciones. Esa es una de las formas de agresiones que se viven al interior o se viven contra los periodistas. Se destacan regiones como Valle del Cauca y Bogotá. Esos son los casos más frecuentes, o sea, de 60 casos que hay, han sido víctimas 71 periodistas. Otro tipo de estas agresiones es la destrucción del computador, o sea, cuando destruyen la información y los medios y las herramientas que usan los periodistas y las periodistas pues para ejercer su profesión. No es tan común, no es de las más altos, pero existe y es una de las agresiones. La otra agresión son las detenciones arbitrarias por parte de la policía. No sé si aquí suceda, pero normalmente pues por el contexto en que nos encontramos en Colombia, estamos en medio de un conflicto, en medio de muchas inconformidades, hay un gran avance en movilizaciones sociales, y dentro de las movilizaciones sociales los periodistas entramos pues a cubrir estos hechos, y allí han actuado policías o las instituciones legales deteniendo a estos policías porque no pueden entrar aquí o no pueden hacer, entonces hay detenciones ilegales en contra de estos periodistas. Se presentan 19 agresiones relacionadas con el cubrimiento de votaciones. Durante el 2014 fue un año electoral, digamos que se hicieron votaciones parlamentarias y presidenciales, entonces durante los años electorales, y yo creo que eso es común, o sea, eso yo creo que puede ser aplicado a otros países, que durante las elecciones se presentan también agresiones por lo que quieren o no quieren decir estos mandatarios o estas personas que quieren llegar a ser mandatarios o mandatarias, ¿no? Pues no podemos, ahí digamos que lo dejo de manera general. A ver, ¿qué más les cuento? En el ámbito local, esto es importante, en el ámbito local esos intereses políticos son mucho más fuertes. Ese es otro de los argumentos o de lo que presenta el informe, que es mucho más fuerte a veces en el ámbito local que en el interior o en las capitales del país. Bueno, Colombia cuenta con una unidad nacional de protección, y esta unidad nacional de protección tiene un sistema de protección a periodistas, que pues es importante tener en cuenta que uno dice, oye, hay un sistema, hay una unidad de protección, pero entonces hay unas fallas, y digamos que esto también hay que visibilizarlo. O sea, ¿cuáles son las fallas?
también hay que tener en cuenta que nosotros como periodistas, tenemos que tener en cuenta qué nos está protegiendo, porque hay un gran desconocimiento. Mujeres y hombres periodistas a los que se encuestan no conocen que tienen un sistema de protección. Entonces también esto es como una pregunta, ¿no? Les hago una pregunta a ustedes. ¿Conocen cuál es el sistema de protección con el que cuentan acá? ¿Existe? ¿No existe? ¿Se puede exigir? Digamos que son temas que deberían quedar ahí sobre el tintero y tenerse muy en cuenta. ¿Cuáles son las fallas en Colombia? Pues se presentan fallas en la complementariedad de la protección física, o sea, para que sea más efectiva cuando hay agresiones físicas y que pueda esto complementar como los accesos a las soluciones o las rutas para poder tener justicia, salud, etcétera, con respecto a la justicia. Los avances en las investigaciones judiciales son precarios, o sea, todavía hay muchos casos que no son resueltos, que están archivados y que siguen estando archivados y que merecen ser sacados desempolvarlos para ver qué es lo que está pasando con estas personas que siguen siendo vulneradas, que fueron vulneradas en distintas partes. La planeación adecuada para los esquemas de protección, digamos que no se tiene en cuenta, no se está facilitando que estos esquemas se implementen adecuadamente. ¿Vale? Estos son como unos temas importantes. También tendría que decir que hay algo positivo y hay una ley. Permítanme ver si encuentro el número de la ley porque no me la sé de memoria. Aquí hay unos avances. Tendríamos que decir que hay la formulación de una política pública sobre la libertad de expresión. Y esta la está avanzando con esto el Ministerio del Interior, aunque el proceso ha sido lento, digamos que ahí va. También es como uno de los retos que hay que ver y cómo hacer presión sobre este tema, pues para que podamos, pues para que pueda ser real, ¿no? Para que no quede en un papel o no quede allí en una discusión en el Congreso al interior de un ministerio. Y hay una sanción presidencial de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que es la 1712 de 2014, que pues digamos que es un avance con respecto a cómo los periodistas, los ciudadanos y ciudadanas podemos acceder a la información y tenemos, es que no es podemos, sino tenemos derecho a acceder a la información. Entonces, pues yo dejo acá porque podría dar muchas otras cifras, pero de pronto este es un contexto así general, porque creo que vale la pena como seguir ahondando en algunos puntos que ya he ido mencionando. No sé si tú quieras... Sí. Porque estamos libres. Bueno, somos libres. Bueno, no, yo quería introducir unas cosas que ponía sobre el tapete de Gracie y Angélica. Hace algunos años, me parece que hace 6 o 7 años, tuve la fortuna, y tengo que decir la fortuna porque son cosas que a veces te da el trabajo gremial, de conocer a Ginette Bedoya en un encuentro que hacía un instituto de periodismo y trauma, ¿no? Que es un instituto que hace un trabajo muy fuerte sobre estrés postraumático, sobre periodistas que hacen coberturas muy fuertes. Yo recuerdo mucho la experiencia de unos colegas mexicanos que cubrían temas de conflictos en zonas complicadas, y los camarógrafos nos contaban en esa sesión, que era sobre cómo los periodistas deberían manejar el estrés, que ellos soñaban y tenían pesadillas imaginando las cámaras filmadoras como metralletas, ¿no? Entonces decían, todo el tiempo estoy soñando eso, y es un tema reiterado, y recuerdo que muchos colegas colombianos también decían eso, y la gente del Instituto de Periodismo y Trauma traía cifras, por ejemplo, que son interesantes sobre la mesa, de tasas de alcoholismo que había entre corresponsales de guerra, porque sentían que habían cosas que no podían discutir dentro de las redacciones y las sacaban de las redacciones. Y cuando conocí a Ginette y nos contó toda esta historia, que varios la conocíamos ya porque ha sido como una historia referente sobre hasta dónde se puede llegar, hasta dónde puede llegar la violencia contra una mujer periodista, lo que más nos sorprendía a todos los que estábamos en la reunión era que el deseo de Ginette, luego de todo lo que le había pasado, era volver a hacer periodismo. O sea, lo que ella decía es: quiero
y en esto me apoyaba en lo que Grace decía, no era ahora me voy de aquí, me pasó lo más trágico en el ejercicio profesional, no, ella decía, quiero volver a hacer periodismo. O sea, su mayor preocupación era cuándo podía volver a hacer periodismo, volver al periodismo, ¿no? Y es cuando uno, de alguna forma, se repregunta, ¿qué tiene esto de hacer el periodismo que hace que al final puedas pasar lo peor y la violencia más extrema y tu primer deseo sea y recordaba en eso a los colombianos que estaban exiliados aquí, que estaban en la ANP, que lo primero que decían era quiero volver a Colombia para hacer periodismo, ¿no? O sea, tengo el contacto con la familia a distancia, sí, pero necesito volver a hacer periodismo, ¿no? Y por eso quería poner en la mesa eso, porque cuando conocí hace algunos años a Ginette, todos nos sorprendíamos de que su primera reacción era lo que más estoy esperando es volver a la calle, porque no era ni siquiera volver a una redacción, quiero volver a la calle, que es donde se hace el periodismo. Lo segundo, que también lo ataba un poco con lo que Angélica y Grace planteaban, era el tema de por qué los estados, ¿no? Y los periodistas colombianos siempre se quejan eso respecto a las cifras, porque dicen eso de intentar poner a Colombia en el sexto o en el séptimo lugar, ha sido muy política de Estado colombiano. O sea, el Estado colombiano no quiere que Colombia sea visto como un país donde se mata periodistas por el ejercicio periodístico. Y eso nos pasa en Perú también, y ustedes se acordarán que el año pasado, hubo un caso de un estudiante de periodismo de Caretas que fue asesinado en Cañete, ¿no? En la bodega de su padre. Y que tuvimos como una investigación periodística meteórica, ¿no? Porque en 10 horas, el asesinato fue un domingo a las 8 de la noche, y al otro día, al mediodía, el director de la policía, sin que siquiera se haya pedido los testimonios de la gente que estuvo al momento del crimen, ya había dicho que el crimen no tenía nada que ver con el ejercicio profesional. No, era delincuencia común, en Cañete hay mucha delincuencia y él estaba en un lugar comercial, entonces querían llevarse el dinero a la tienda, pero la investigación había sido meteórica, o sea, no habían pasado ni 24 horas, el padre que estuvo de alguna forma en la escena del crimen nos contaba en la ANP que no le habían pedido ni testimonio de qué había pasado, pero el director de la policía ya decía, no, esto no tiene nada que ver con el ejercicio periodístico. Y cuando uno ve esas situaciones aquí, que ese es un caso que es como el más cercano, y ve situaciones en Colombia y en México, se da cuenta que los estados lo primero que quieren hacer es deslindar la pista profesional. No, este caso no tiene nada que ver con el periodismo. ¿Por qué? Porque la factura que un estado tiene que pagar cuando un crimen tiene que ver con el ejercicio periodístico es una factura muy cara. Porque el caso de este estudiante de Caretas, si solo hubiera sido un caso, y ahora las investigaciones están ahí empantanadas como todos los casos de crímenes contra periodistas, ¿no? Pero si este hubiera sido solo un caso de 4 delincuentes que querían llevarse los 300 soles de la tienda, esto hubiera sido un par de notas en las secciones policiales, hablando de la violencia en Cañete y hablando de la violencia en el Perú. Pero cuando los periodistas de la propia revista Caretas y los gremios y los colegas se movilizan y dicen, no, hay que ver, cuando el propio Mérico Zambrano sale, el jefe de la unidad de investigación de Caretas, dice, no, él estaba haciendo una investigación sobre el sicariato en la zona, este caso se convierte en una nota pequeña, es verdad, pero en una nota de primera plana en el New York Times. Porque era que habían asesinado a un estudiante de periodismo en Perú, y no por temas delincuenciales, sino que tendría que ver o podría ser que tenga vinculación con el trabajo periodístico que hacía en Caretas, ¿no? Entonces el tema es que cuando matan a un periodista por razones profesionales, porque hacer periodístico, esto se convierte en un tema de Estado. Porque los estados tienen la obligación, y una obligación asumida ante la Organización de Estados Americanos y la Relatoría para la Libertad de Expresión, de proteger la vida de los periodistas. Y no porque seamos una clase privilegiada y tengamos que tener más privilegios que los médicos, los abogados, no porque seamos una categoría especial, sino porque el periodista, cuando hace su trabajo,
lo que está haciendo no es garantizar un derecho individual, está garantizando un derecho colectivo, que es el de la gente a estar informada. O sea, si los periodistas no existiéramos, ese derecho a la información de la gente estaría completamente debilitado, ¿no? Entonces, cuando uno pide medidas y protección, y me encantó que Grace ponga sobre la mesa lo de las medidas de protección que hay para periodistas en Colombia, uno no está pidiendo porque seamos un sector que hay que privilegiar, sino porque hay que cuidar un derecho colectivo que es el derecho a la información de la gente, ¿no? La democracia. Exacto. Y recordaba que el año pasado la GNP llevó un proyecto, además después de conocer la experiencia colombiana y la mexicana, en la que el Estado a los periodistas que están en zonas de riesgo, en el BRAE, en el caso de Perú, en zonas muy complicadas, ¿no? En Colombia hay un órgano que depende además de lo público, que evalúa qué periodistas están en riesgo y les ponen medidas de protección, que es verdad que hay muchos debates sobre eso, porque muchos periodistas dicen, bueno, pero me ponen a un efectivo policial que capaz es el que me está amenazando y me lo ponen a cuidar, ¿no? O muchos periodistas dicen, yo no quiero escoltas porque el trabajo de un periodista no se puede hacer con escoltas. ¿Cómo voy a hablar con mi fuente si tengo a alguien siguiéndome todo el día, ¿no? Entonces hay un gran debate sobre si eso ayuda o no ayuda finalmente, o si atenúa o no atenúa los riesgos. Pero el año pasado, el Día del Periodista, nosotros le pedimos una cita al ministro del Interior para proponerle implementar en Perú un programa de protección a periodistas, ¿no? En la idea de no quizás para periodistas de Lima que pueden tener un poco más de soporte en los grandes medios o en los medios en los que trabajan o en los gremios, sino para gente que estaba en zonas del interior que son focos rojos. Primero, el ministro no nos recibió porque dijo que tenía una agenda muy complicada, entonces nos mandó a hablar con el viceministro, que sí nos recibió. Y lo primero que nos dijo cuando le explicamos, además le llevamos cifras, que del 80 a hoy teníamos 63 periodistas asesinados, el 98% de impunidad, siempre los sicarios presos, pero nunca los autores intelectuales, y le explicamos las condiciones en las que un periodista ejerce al interior del país. Y lo que dijo es que entendí el problema, pero que no había dinero para hacer eso. Porque también estaba la gente de los mercados, porque en ese momento estaba todo el tema de la parada que pedía protección, y también estaba otro grupo que pedía protección. Entonces decía, claro, ¿y qué particularidad tienen los periodistas para yo poderles dar presupuesto si el ministerio no tiene presupuesto para hacer medidas de protección? Entonces nos dijo, lo que podemos hacer son unos talleres para que la gente sepa cómo cubrir manifestaciones, y empezó a lanzarnos todos sus anticuerpos contra el periodismo, ¿no? Porque cuando un periodista va a una manifestación, entonces no entiende que el policía tiene que cubrir su labor y se mete, ¿no? Y entorpece nuestro trabajo como policías. Entonces parecía un día de catarsis, y que tener a 4 periodistas al frente les sirvió para lanzar todas las cosas que tenía en la cabeza, ¿no? Pero era de que no había plata, entonces en Perú no habían riesgos como para poner un programa de protección a periodistas, ¿no? Y que no era un tema importante, que México y Colombia eran otra cosa, y Honduras, que creo que también las tiene, pero que aquí no se podía, ¿no? Entonces, cuando uno ve años electorales, como los del año pasado y como los que vienen, que van a ser gravísimos, o sea, nosotros estamos desde la ANP realmente preocupados y estamos intentando activar mecanismos para lo que va a pasar el año que viene. Y digo lo que va a pasar el año que viene porque ya no es una autoridad que está incómoda por una denuncia, o que está incómoda por una cosa que estás diciendo en la radio, y que, como suele pasar en radios aquí de provincias, llega un funcionario y te golpea en medio de la transmisión de la denuncia. No estamos ya en ese momento, o sea, estamos pasando en un momento en el que temas de narcotráfico están instalándose en la agenda pública, temas de narcotráfico que además están penetrando la vida política, y que vamos a ir el otro año a una campaña presidencial, y un narcotraficante no va a venir a decirte, mira, deja de informar eso. No te va a amenazar, o sea, va a venir a matarte directamente, ¿no? Y va a tocar una campaña electoral muy complicada, no solo para el país, para los periodistas, que son los que al final terminan investigando, terminan haciendo el trabajo en la línea de riesgo, y nosotros como periodistas, como gremio, como universidades y como estudiantes de periodismo, tenemos que adelantarnos a lo que nos va a pasar el año que viene. Y ya lo vimos el año pasado en las elecciones regionales, donde
y yo cierro ahí, donde hay un dato que es interesantísimo. Nosotros en la ANP sacamos estadísticas de agresiones a periodistas todos los años, al final del año, y hacemos un reporte previo cada 3 meses. Y el año pasado, en nuestro mapa de agresiones, habían 5 regiones que eran las que tenían el mayor número de agresiones a periodistas. Era Tumbes, Ancash, Ayacucho, Loreto y Lambayeque. Entonces, cuando cruzamos ese mapa, con un mapa que hace una organización no gubernamental aquí, que es el mapa de la corrupción en el Perú, los 2 mapas eran igualitos. O sea, el mapa, las regiones donde había más corrupción eran Tumbes, Loreto, Ayacucho, Ancash, obviamente, y Lambayeque, ¿no? Entonces, fue rápido saber por qué estaban atacando a los periodistas. O sea, los periodistas los estaban atacando, haciéndole las 1000 campañas de difamación, querellándolos porque estaban denunciando corrupción, ¿no? Y lo vimos en Tumbes, el presidente regional prófugo; en Ancash ya sabemos dónde está el presidente regional y todo lo que había en el gobierno regional; en Ayacucho sabemos todos los temas de corrupción que hay en el gobierno regional de Ayacucho; en Loreto estuvo preso algunos días, ahora el tema está en tema de condicionalidad, pero estuvo preso el presidente regional también, y no entendíamos Lambayeque porque decíamos... Y recordarán ustedes que a los días saltó el tema del alcalde de Lambayeque, que era cuando empezamos a entender por qué había muchos números de agresiones, y ya recuerdan ustedes, por lo que han leído en medios, de lo que pasaba con la alcaldía de Chiclayo, ¿no? Y de por qué estaban agrediendo y golpeando a los y las periodistas ahí, ¿no? Entonces, si eso pasó el año pasado, que era elecciones regionales y era una época complicada, pero eran temas de corrupción de los gobiernos regionales, hay que pensar qué va a pasar el próximo año cuando estemos en medio de campaña presidencial y donde allá hay, por lo menos en Lima, una fuerte presencia evidente de temas de narcotráfico, ¿no? Y de narcotráfico penetrando en escenario político, que pone en primera línea y pone sobre la mesa y sobre el tapete el trabajo de los periodistas y el trabajo que puedan hacer para adelante. Y Colombia sabe mucho de eso y de cómo, qué cifras y qué cosas subieron cuando se dieron esos procesos. Y reitero, nunca hay que quitar del mapa Colombia, porque no es que las cosas estén mejor, es que a los estados no les conviene que los países estén en la línea de vista, porque las facturas que se pagan por ataques a la libertad de expresión para los estados son muy caras. Pero bueno, pides la palabra. Gracias. Pido la palabra. Me pido la palabra. Gracias, Su, porque además nos das a nosotras un panorama. Miren, hay que entender, yo les estaba hablando de ese concepto del ser humano, ¿no? De este tema de la autodestrucción histórica. Hay que entender unos conceptos sociales, digamos, unas dimensiones. Y es que uno o una como periodista no está afuera de todos esos conceptos y esas dimensiones de la vida de un país. El país tiene una dimensión sociopolítica, el país tiene una dimensión económica, ¿sí? Un sistema económico. El país tiene un sistema cultural. Y dentro de esos sistemas se han creado distintos elementos para interactuar. En el sistema sociopolítico, entonces, los países, desde la era de la colonización, crearon sus ejércitos. Y el ejército tiene toda una connotación histórica. Pero como los países, y en especial Colombia, viene de unas ideologías conservadoras, en donde unas familias han sido dueñas del país, ¿sí? Han sido dueñas del territorio, y los demás, que no teníamos derechos hace 100 años, éramos inferiores, éramos colonizados, ¿se acuerdan? Nos colonizaron. Esa idea de poder era el poder sobre el otro, sobre la otra persona. El hecho de que la esclavitud durara tantos años es el mejor ejemplo para identificar que en el sistema cultural todavía nosotras y nosotros somos propiedad de otros. En el caso de los medios de comunicación en Colombia, dentro de ese sistema cultural siguen siendo los mismos dueños
que son los dueños de la cervecería, que son los dueños de los grandes medios de información, que son los dueños de las universidades, y esos monopolios siguen siendo tan claros que son las familias además políticas. Unos políticos siguen decidiendo cómo funciona. ¿Qué pasa? Hay dos momentos en Colombia realmente importantes, y uno es la época del Frente Nacional. Veníamos de una violencia después de la Guerra de los 1000 días y además de una violencia sistemática entre liberales y conservadores, lo que llamaban los chulos y los godos, azules o rojos. Entonces, los liberales rojos, los conservadores azules. Y era terrible, eran ríos de sangre. O sea, usted no podía pasar a otra cuadra, porque si usted era de los godos y pasaba a la cuadra de los liberales, automáticamente lo mataban. Esa es lo que se le llama la violencia con mayúscula en Colombia. Y entonces, para parar un poco todo este concepto de la violencia entre estas grandes familias, se hicieron unos acuerdos, y ese acuerdo era crear el Frente Nacional. El Frente Nacional es ese tiempo en el que vamos a hacernos pasitos, ¿sí? Vamos a hacer paz. Pero lo que sucede es que en esa aparente paz, la gente igual sigue desprotegida, la gente igual sigue con hambre, la gente igual está atacada por el mismo Estado, y se empiezan a generar grupos insurgentes. Veníamos además la influencia europea, ¿cierto?, con todo lo que había pasado en las revoluciones y demás, y se empiezan a crear distintas guerrillas. El problema en Colombia hoy en día, la gente piensa que es hacer unos acuerdos en La Habana con una guerrilla y que ya hay paz. Y eso es lo que los medios de comunicación a nivel mundial de alguna manera venden. Que si se llega a un acuerdo en La Habana, nuestro país va a salir. Y eso es de lo que habla Su cuando dice que al gobierno no le conviene que pasen o que estemos en las listas, porque entrando en un acuerdo de paz, pues ese tipo de cosas serían catastróficas, ¿no? O sea, es como si esta larga violencia nunca se acabara. ¿Qué pasa en el Frente Nacional? El Frente Nacional lo que realmente hace es bloquear políticamente al país, porque nos surgen nuevos dirigentes, porque nos surgen nuevos partidos, porque nos surgen nuevos movimientos. ¿Sí? Es como una camisa de fuerza, y es que el gobierno se divide un tiempo, gobiernan los conservadores 4 años y los siguientes 4 años los liberales. Y es como hagámonos pasito. Pero eso al interior del país va creando consecuencias y aparecen todas estas guerrillas. Colombia no solo ha tenido las FARC ni al ELN, Colombia ha tenido más de 36 guerrillas de distintas, el Quintilame, el M-19, o sea, son muchísimas las guerrillas de los llanos. Además también muy inspiradas por sacerdotes liberales, Camilo Torres. Entonces, esto es un poquito de historia para decirles que esto no es un tema de ahora, y es que siempre hemos tenido un grupo y demás. Adicional, hay un componente en ese sistema que es el componente geográfico. El país está dividido por regiones, y las regiones son tan distintas. Los costeños son tan distintos de la idiosincrasia paisa, son tan distintas de los llaneros, son tan distintos del centro del país, que es la región andina. O sea, si ustedes ven ese mapa, a nosotros desde chiquitos, en primaria, nos enseñaban a dividirlo por regiones. La región Caribe, la región del centro, la región del Amazonas. Y eso ya desde la escuela nos hace sentir diferentes. Ay, no, esos costeños, qué aburrimiento. Sí, son más rumberos, eso hacen guachafa, gritones, los del centro no, pulcros, carachas, no sé qué, y eso va acentuando unas diferencias geográficas y culturales dentro del mismo sistema económico. Y ustedes dirán, pero ¿por qué me cuentan todas esas carretas? Porque eso también influye en el concepto militar. Las guerrillas funcionaron distinto en cada zona. Y una pregunta que hacía el expresidente Mojica era, ¿será que los dirigentes de La Habana, las decisiones que tomen al interior de las columnas, al interior de los bloques, cumplirán?
Eso es una pregunta, es porque cuando alguien entiende cómo funciona la guerra de guerrillas en Colombia, sabe que a lo mejor no, porque hay unos bloques mucho más sangrientos, más alejados de ese concepto de la revolución de los 60, de los 80. Entonces el Frente Nacional surge en todo esto y aparecen las guerrillas, empiezan a hacerse algunos acuerdos, y viene todo este tema del 84 y la OP, y el tema es que el Estado no respeta los acuerdos y los dirigentes de la OP son asesinados. Y eso también lo recuerdan las distintas guerrillas, y eso marca un hito. Las negociaciones con las guerrillas no son de ahora. Nosotros hemos tenido distintos gobiernos que han intentado hacer guerrilla, que han intentado hacer negociaciones de paz con las guerrillas. El último fue el de Pastrana, que fue antes de Uribe, y eso fue pues un show. Antes de contarles eso, en el 91 hubo un movimiento súper fuerte que fue la séptima papeleta, porque traíamos una constitución de 100 años, con los mismos conceptos conservadores, en donde no se podían tomar decisiones, donde nuestros indígenas eran tenidos en cuenta como animales salvajes. O sea, las modificaciones que se hicieron a la constitución del 86 fueron muy pequeñitas, muy cortas, en donde, bueno, hubo una interesante que fue en los 30, que fue que las mujeres pudieran entrar a la universidad, ¿sí?, en el gobierno de Olaya. Entonces, esos pequeños avances también nos han ido a nosotros concibiéndonos como periodistas, mujeres y hombres, porque este oficio igual ha sido de hombres. Entonces, ¿qué pasa? La Constitución del 91 está en el marco de la presidencia de Gaviria, y eso nos pone en una lógica y un sistema económico totalmente distinto. El libre comercio, entre aquí libremente quien quiera, y el país de alguna manera económicamente se va debilitando. Yo sé que los estoy durmiendo, pero es que si no aprovecho esto para echarles toda esta historia, después ¿quién se las cuenta? Después viene el gobierno de Gaviria. Todo el mundo detesta a Gaviria en ese momento, sin embargo, pues se vuelve el secretario de la OEA. Sí, o sea, era una cosa inconcebible, porque lo que públicamente unas personas eran a nivel internacional, pues nacionalmente no. Viene, pues efectivamente después de... Pastrana había sido alcalde de Bogotá y había sido un alcalde terrible, malísimo. Había hecho unas cosas con la ciudad increíbles, pero aún así la gente votó. Nunca, después vino Samper con el proceso 8000, nunca Colombia ha sido capaz de salir completa y bajar a un gobierno, jamás. Y lo que quiero decir con esto no es que sea bueno o malo, porque me alejo de la posición moral, es un hecho y es una realidad, y es que nosotros en el país vivimos en burbujas, y la diferencia de clases sociales es tan marcada y tan fuerte que parece ser que esos pequeños poderosos, esas grandes familias, uno dice grandes porque realmente no son tan grandes, pero esas familias con relación al número de habitantes colombianos, esas familias siguen teniendo un poder increíble, tan increíble que después de un mal gobierno pueden volver al poder, y la gente o la maquinaria política que se ha construido las rescata. Que es importante que antes del 91 y con las guerrillas aparecen los paramilitares, y también son distintos de acuerdo a las regiones. Sin embargo, los paramilitares sí son un proyecto de élite y de derecha, con una propuesta de megaproyectos hacia el mar. Y el narcotráfico, que ya había iniciado, se vuelve potente en Colombia. El problema en Colombia, de los muchos problemas, que además de la tierra, es que la construcción del narcotráfico está tan fortalecida, las vías de narcotráfico son tan fuertes, y ahí todos los sistemas están inmersos, población civil, militares y demás. Viene el gobierno tan polémico después de Pastrana. Claro, como Pastrana intenta hacer públicamente unas negociaciones de paz y se van, ¿puedo decir ese término? Al carajo. Se van al carajo. La gente queda con deseo de que hay que acabar con eso. Entonces la propuesta clarísima de Uribe desde el principio es
nos vamos a la guerra. De hecho, hay un tratado, hay una convención que Colombia debía firmar frente a el derecho internacional humanitario, y en ese gobierno él lo firma, pero el antecedente era que aplicaba hasta 4 años después. O sea, esa convención de derecho internacional humanitario no aplicaba para el primer gobierno de Uribe. Entonces, el gobierno Uribe es realmente polarizador. O usted está conmigo o está contra mí. Si usted está conmigo, bien, pero si usted está contra mí, te vas. Y ahí los periodistas y las periodistas, los defensores de derechos humanos, los activistas, la población civil se ve realmente afectada. Una de las lógicas de los paramilitares es que los guerrilleros estaban y las guerrilleras estaban inmersas en la población civil. Entonces por eso acababan con la población civil, porque ahí estaban. O sea, si su merced bella era prima, hermana, pariente lejana del señor, del cabecilla Julanito, pues usted ya era objetivo paramilitar. Porque una de las lógicas del derecho internacional humanitario es que cuando hay guerra, la población civil debe ser protegida. Pero el concepto del paramilitarismo era un concepto macabro, ¿sí? Y es que todos, que cuando ahorita hablabas del narcotráfico, que si viene el narcotráfico, adiós, es porque es el concepto se transforma y es ya no el que tiene uniforme y está allá militando es mi enemigo, sino el enemigo está en todos lados. Pero de alguna manera, para proteger estos megaproyectos, y empiezan, todo el gobierno Uribe es fuertísimo, las tomas guerrilleras, las tomas paramilitares. Hay 2, por ejemplo, en donde el ejército además ya está contaminado. Hay un caso específico para que lo busquen por internet, que es la masacre del Salado, y hay otra que es la masacre de Mapiripán, en donde además el concepto de abuso sexual, de violencia sexual contra las mujeres se magnifica. Entonces, una forma en la que muestran el poder los paramilitares es cogiendo el cuerpo de las mujeres y mutilándole los senos, las que estaban embarazadas, sacándoles el bebé, colgándolas, abriéndolas vaginalmente. Entonces, son sucesos en los que había que demostrar que había que acabar con la continuidad. ¿Por qué les estoy contando? Porque uno de los elementos más importantes en este conflicto y que es invisibilizado es que las mujeres son botín de guerra. Ya sean victimarias también, o sea, ya sean mujeres que hacen la guerra, como mujeres que no, y que han trabajado, que simplemente por el hecho de ser la pareja, la mamá, la hija. Pero cuando yo voy a la Arauca me dicen, oye, pero no te da miedo ir a Arauca, que eso es del ELN. La gente está tranquila, porque obviamente en Arauca no pudieron entrar los paramilitares, pero si yo voy a Córdoba, que digamos fue donde, porque la guerrilla había hecho un montón de cosas terribles también, entonces mucha gente se armó y dijo, me voy a las filas de los paramilitares también, porque eran distintos. Cuando pasa eso, el gobierno Uribe es fundamental en esta historia, porque como te polariza mentalmente, también los medios se empiezan a polarizar. Hay un hecho importante en términos de medios de comunicación, y es que las cadenas, antes habían, ¿tú te acuerdas, Grace? Que eres habían programadoras distintas, habían muchas programadoras. Entonces lo que hacían las personas era que para emitir su producto, su programa, iban a la programadora y llevaban su producto o ganaban su espacio, lo pagaban, ¿no? Sí, era pago, pero tenían esa opción. Yo podría montar mi programa, ¿cierto? Y llevar a la programadora. Cuando pasa eso, ¿tengo 30 segundos? No puedes, dame 5 minutos porque eso lo tengo que cerrar. Cuando pasa eso, Colombia hace un cambio en la normatividad frente a la emisión de los medios de comunicación, y entonces se crean 2 grandes canales, 2 grandes cadenas, que es Caracol y que es RCN, y todas esas programadoras desaparecieron, eso a nivel nacional.
Entonces, ¿qué pasa? Que ese derecho o esa libertad de expresión, pues eso fue antes del gobierno, mucho antes del gobierno Uribe, pero eso ya fue una entrada para que se monopolizaran y para que ese concepto de las grandes familias siguiera. Entonces, yo sé que tengo que cerrar ya, pero entonces, ¿qué pasa? Cuando a ti te enmarcan en esas lógicas de vida, ¿cómo haces periodismo? Cuando tú tienes toda esa sensación de que ya no hay medios, de que adicional unos pocos siguen siendo los dueños de absolutamente todo, ¿sí? ¿Cómo haces periodismo? Vienen los paramilitares a hacer sus masacres y demás, ¿cómo sacas esa información? Viene la guerrilla, ¿cómo haces para sacar esa información? Las guerrillas, porque son distintas, y empieza a haber una guerra entre guerrillas también. Entonces, eso yo lo digo porque es que cuando tú estás ahí como periodista solo, que quieres hacer periodismo, pues empiezas a enfrentarte con todo ese sistema. ¿Qué pasa? Y es importante, que una cosa es Claudia Gurizati, que está en un canal de las familias poderosas y que puede hacer libremente un ejercicio, pues libremente uno creería, que yo no creo, que ahí hay una autocensura muy alta, no creo que sea libremente, pero es muy distinto a si yo estoy en una región, en un departamento, porque además hay que entender una lógica, y es que este conflicto armado interno ha hecho que más o menos el 60% de todo el país venga hacia el centro y hacia las grandes ciudades de Colombia. Entonces hay muchas regiones que están prácticamente desoladas, y que siguen a la merced. Entonces todo lo que es el cordón del narcotráfico, la ruta hacia Buenaventura y todo lo que es Córdoba, es una zona muy delicada. Vivir allí es delicado, y las periodistas que han tenido que enfrentarse a una situación más compleja ha sido la zona de Córdoba. Cuando empieza en Uribe, empiezan los falsos positivos, es una cosa calladísima. Claro, el hecho de los falsos positivos más conmemorativo son las 11 familias, siempre son 11, yo no sé por qué, pero siempre son 11. Es en Soacha, que es a la periferia. Entonces, como hay tanta situación de desplazamiento, la gente empezó a migrar internamente, como diría José Obdulio. Porque además eso no es un concepto real, porque es que es una, o sea, uno no puede decir que la gente migró, porque usted migra cuando decide, pero cuando a usted le queman su casa, cuando a usted le queman su familia completa, cuando a usted le acaban con su territorio, cuando usted ya no tiene, o sea, cuando tú decías lo del exiliado, claro, salir de Colombia, irse a España, como el caso de Fabiola Calvo, es terrible, pero salir en su propia tierra, exiliado de alguna manera, o sea, se llama desplazamiento forzado. Pero el gobierno inclusive cambió ese concepto por migrantes internos. El desplazamiento forzado implica que los actores violentos te obligaron a salir de ahí. Cuando pasa eso y aparecen los falsos positivos, las periodistas y los periodistas de Córdoba en especial ya lo tenían muy ahí. Eso es un informe que saca la FLIP donde cuenta esta realidad, pero ellos no podían hacer absolutamente nada, porque es que los paramilitares no iban a negociar la vida de nadie, porque acuérdense, la población civil igual era ataque directo. Digamos que las guerrillas tenían este concepto todavía socialista y la cosa, entonces bueno, podemos entrevistar a tiro fijo, pues era más fácil que ir a entrevistar a Carlos Castaño, o sea, son dos cosas, dos mundos distintos. Y uno de los periodistas más importantes, que fue un gran humorista y un defensor por la libertad de expresión y por la democracia de este país, que trabajó en la Constitución de 1991, fue Jaime Garzón. Y cuando Jaime Garzón fue asesinado, porque además es un cerebro, ¿sí? Este señor era un cerebro, se construía los productos comunicativos más brillantes. Cuando Jaime Garzón es asesinado, yo estaba en la universidad, eso es en el 99, pues estaba chiquita. Cuando yo estaba en la universidad, yo creo que eso fue una pauta para entender que las autodefensas, que los paramilitares no les importaba la vida de ningún periodista, de ningún sacerdote. Si uno hace un mapeo de cuántos sacerdotes han sido asesinados en Colombia, en las regiones, en los pueblitos, puedes encontrar muchísimos por paramilitares. O sea, el mensaje era muy claro, no solo para, pero cuando te matan como de alguna manera ese símbolo
Porque además Jaime Garzón ya estaba anunciado, él sabía, y él iba a las universidades y decía, hoy me cambio de calzoncillos y ojalá no me quiten la cadenita, porque pues ya viene. A él lo venían amenazando, y es cuando entonces, cuando tú haces tu ejercicio, yo estaba en la universidad, yo estaba viendo clases de en comunicación en la Javeriana, uno puede decidir muchas énfasis. Yo estaba en mis clases de periodismo, y cuando matan a Jaime Garzón, yo dije, yo no quiero ser periodista. Yo dije, yo me voy por la audiovisual o me voy por otra cosa, yo no quiero ser periodista. Igual terminé haciendo periodismo, pero no titulada como periodista, sino comunicadora social con audiovisual, porque la muerte de alguien que para ti significa, salía en televisión los domingos con un programa que se llamaba Quad, y este tipo imitaba a los paramilitares, a los guerrilleros, además un montón. Entonces, eso es importante entenderlo. La vida no vale nada en Colombia, ni la de los periodistas y las periodistas no. Uribe, pues digamos que para mucha gente es como el gran héroe, el único que ha hecho fuerza contra la guerrilla y demás, pero congeló, además cambió la Constitución, o sea, se permitió a sí mismo una continuidad en su gobierno, y eso es un daño catastrófico para el sistema económico, porque congela y no permite la continuidad de nuevos poderes políticos. Entonces, eso era lo que más o menos les quería contar, que estamos inmersos en esta realidad. El gobierno de Santos, pues, no lo sé, pues con todo lo de La Habana, aquí las periodistas hemos pedido que estemos en La Habana, hay muchas periodistas que todavía están, y con el caso de Ginette Bedoya solo quiero concluir diciéndoles que el 25 de mayo, que es la fecha en que ella fue secuestrada y que vivió todo este proceso de violencia sexual, psicológica, verbal, económica, contra su profesión, se celebrará a partir de este año el Día de No a las Violencias Sexuales, por la bandera que ella siguió. Yo lo que quería era hacer un proceso más de historia que de otra cosa. Qué pena. Creo que muy bien, sí, es lo que le decía Grace. Lo que me indican es que tenemos que cerrar 12:30, o sea, ya. Lo que podemos hacer es ver si alguien tiene alguna pregunta, le doy pase a Grace, y si quedan más preguntas luego que terminemos, igual Angélica y Grace están aquí. Vale. Pero creo que Víctor maneja los tiempos, así que él sabe mejor que sí, bueno, importante entender ese contexto para entender, digamos, en qué espacios estamos moviéndonos las mujeres y los hombres periodistas. Importante entender, por ejemplo, que durante el gobierno Uribe, que es un gobierno que es reciente, ¿no? Es el que acabó y que duró además 8 años, 4 años repetidos, 4 por 2, 8. Hubo un asunto, y es el manejo del lenguaje. Él llega con un discurso importante, y ese discurso lo hace a través de los medios de comunicación. Entonces es un discurso en el de estamos cansados de los guerrilleros, queremos paz, pero queremos paz haciendo guerra. Eso no lo dijo así, porque seguramente si lo dice vamos a la guerra, pues uno lo piensa 2 veces, ¿verdad? Él lo que dijo es vamos a tener seguridad democrática. Entonces mi punto es cómo se usa el lenguaje para comunicar. Lo usan los políticos para poder dar un discurso y para poder entrar allí y decir esto es lo que quiero transmitir y lo que quiero de alguna forma vender, pues para ganar votos y llegar al poder. Pero también usan los medios de comunicación. El impacto y el poder de los medios de comunicación es altísimo, es grandísimo. Nosotros tenemos ese poder también en nuestras manos, y el poder lleva consigo la responsabilidad, como lo sabemos todas y todos aquí en este recinto. Tendríamos que ser reflexivos frente a cómo usamos nosotros los medios de comunicación, cómo usamos el lenguaje, ¿vale? Porque Uribe lo usó de esa manera, empezó a polarizar la población, y en esta polarización se empezaron a generar unos estigmas, ¿no? Si estás en este lado, estás bien, si estás en el otro, estás mal. Y con eso empiezas a generar unos estigmas. Hay casos puntuales de periodistas que quisieron cubrir las entregas de secuestrados, cuando se hacían como negociaciones y habían entregas de secuestrados, como la de Ingrid Betancourt, que fue famosísima, o las pruebas de supervivencia, y habían periodistas que
querían entrar allá a averiguar y a entrevistar y ver a los actores, o sea, querían recurrir a las fuentes, no solamente quedarse con una de las fuentes que era la oficial, que era la del Estado, y la plantean así, como esa es la oficial, ¿no? Como esa es la verdad absoluta, entonces ojo con eso. Y estas personas que pasan los cordones de seguridad que pone este gobierno para decir ustedes solamente tienen esta versión oficial pero no tienen la otra, ¿qué pasa? Llegan allí y entonces empiezan a ser estigmatizados por el mismo presidente, diciendo, ese periodista guerrillero que se disfraza como defensor de los derechos humanos, esa periodista guerrillera que se disfraza, y ese es el discurso que él mueve. Entonces las personas, es impresionante ver en los foros en internet cuando un periodista, una periodista habla sobre estos temas y tiene de pronto un tinte distinto al del lenguaje de este gobierno, empieza a ver los comentarios en el foro de las personas. Claro, como es usted un guerrillero, es un vendido, es un criminal. Hay que entender la historia para saber dónde estamos parados. Yo no estoy a favor de las acciones negativas, de las acciones delincuenciales que han cometido los grupos al margen de la ley. Claro que no estoy a favor, porque esa no es la posición que debemos tener. Pues también me duele mi país, me duelen los secuestros, me duelen los asesinatos, me duele todo, pero mi posición es buscar esas fuentes para transmitir lo que está pasando en estos lugares que son invisibilizados. Digamos que las posiciones allí hay un gran estigma y eso digamos que nos daña mucho. Ese estigma lleva a que los entes como el DAS, que es un ente, era porque ya no existe, de seguridad del Estado, empieza a hacer una persecución a periodistas, hombres y mujeres, les chuza los teléfonos, las llamadas chuzadas. Yo creo que aquí tal vez bueno, allá le decían, allá se titulaban como las chuzadas, y fue un seguimiento a estas personas periodistas en el ejercicio de sus actividades. Y aquí voy a un punto, o sea, quería llegar a este tema porque voy a un punto. Fueron reportados o fueron investigados por la FLIP 16 casos de periodistas, dentro de esos una mujer. Y cuando se hizo la investigación y la documentación de cómo eran investigadas y cómo eran seguidos, a la mujer tuvo un trato diferencial, fue mucho más específico, la persiguieron más, le investigaron la vida privada, o sea, tenían casi que un perfil psicológico de la mujer, a qué hora salía, a qué horas entraba, con quién estaba, quién hacía, cómo era su vida familiar, etcétera, a diferencia de los hombres que también estaban siendo seguidos. Entonces, ese es mi planteamiento para una reflexión sobre también el papel de la mujer periodista y de las vulneraciones que vivimos, porque a pesar de que estamos en un conflicto y que tanto hombres como mujeres somos vulnerados en el ejercicio y sobre todo en medio de todas estas situaciones de guerra que hay, la mujer tiene un trato diferencial. O sea, la mujer se le vulnera de una manera distinta a la del hombre, se ataca su vida privada, ¿sí? Además, el caso de Ginette Bedoya es importantísimo porque a ella, cuando la violan, la llamaban, voy a decir palabras acá, pido disculpas de antemano, pero la llamaban puta, la llamaban perra, etcétera. Y le decían, zorra, ¿usted por qué va a hablar de esto? Perra, ¿por qué vas a hablar de esto? Puta. Eso es distinto. A un hombre creo que no lo agreden llamándolo y estigmatizándolo y pues, diciéndole puto o zorro o perro, ¿no? Creo que hasta ahora no hemos escuchado este tipo de cosas. Y además la violentan sexualmente. 3 hombres la violan, uno tras otro, y la dejan tirada desnuda en medio de una carretera, totalmente vulnerable. Y voy a cerrar solamente con las palabras de ella misma. Voy a leer un pedacito que es muy bonito porque ella habla del silencio. Estoy tratando de hablar súper rápido, realmente, es porque me parece importante el asunto, lo que ella dice acá. En estos 18 años de trabajo periodístico puedo decir, sin equivocaciones, que solo en 2 oportunidades me he autocensurado. Una, porque la publicación, además de afectar el nombre de una institución, golpeaba profundamente la dignidad y la vida de varias familias que no tenían ninguna responsabilidad en los hechos. La otra, porque la investigación que estaba lista para salir a la luz pública dejaba en grave riesgo mi seguridad y la de mis compañeros de trabajo. Hoy, en estos 2 casos, tomaría la misma decisión, silenciarme. A veces es muy fuerte y es lo que a veces pasa. Antes de irnos, nosotras hacemos
parte de la Red Colombiana con Periodistas con Visión de Género, y uno de los programas que hacemos en Colombia, pues Grace fue su productora, se llama Ni Reinas ni Cenicientas. Obviamente no les vamos a mostrar el reel porque ya no hay tiempo, pero les dejo de la intención de que en sus clases o en su cadena puedan analizar el programa, porque es el único programa a nivel latinoamericano que habla exclusivamente de los derechos fundamentales de las mujeres a partir de un formato distinto al tradicional en los programas televisivos. Entonces, para que les quede ahí nuestro recuerdo, es Ni Reinas ni Cenicientas. Bien, muchísimas gracias, Grace, Zuliana, Angélica. Siempre dicen que cuando hay un periodista contando sus vivencias, sus testimonios, es difícil detenernos, difícil callar. No tenemos horas y horas, y creo que es lo rico de esas experiencias. Queremos invitar a nuestro vicerrector de nuestra casa de estudios a que forme parte de la mesa de honor ya para cerrar este interesante conversatorio. Y yo quería de alguna manera también comentar lo que preguntaba en un momento Zuliana, ¿no? Es decir, ¿qué nos motiva a que, a pesar de que haya riesgos en determinados lugares, a volver como periodistas? Y yo quería citar lo de Pedro Cárdenas. Él decía que el único miedo que tenía era tener miedo. Y en realidad aquel que ha nacido para ser periodista no tiene miedo a nada, y no se detiene ante nada porque tiene una necesidad, y esa necesidad es la de dar a conocer lo que está sucediendo, ¿no?, frente a los altos poderes. Creo que eso encierra el trabajo y las ganas de ser periodista. De verdad, muchísimas gracias a ustedes por compartir esa vivencia que creo que la van a disfrutar y la han disfrutado nuestros futuros periodistas. Agradecerle al secretario general de la universidad por su presencia también en este momento tan especial, e invitarle al vicerrector de nuestra casa de estudios a que dé por terminada este conversatorio. Señorita secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas, profesora y periodista Zuliana Lainez, señor secretario general de la Universidad Mario González Ríos, profesor Roberto Arriola Badaraco, señores periodistas, expositores, Grace Montserrat Torrente, Angélica Rodríguez Vázquez de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, distinguidos estudiantes, público presente. Este conversatorio realmente ha contribuido en mucho a nuestros alumnos, preferentemente a crear conciencia sobre la gravedad y la importancia y trascendencia que tiene el uso de los medios de comunicación y el ejercicio de la profesión periodística en estados de situación, en estados de emergencia, en estados de permanente convulsión social. Colombia no es el único país en la que el ser periodista implica asumir muchos riesgos. La violencia estructural e histórica en los países de América Latina viene también conmoviendo a la prensa y a los medios. En esta era de la comunicación y de la información, este gran poder tiene que ser ejercido con mucha inteligencia, mucho corazón y mucha entrega. Porque el periodismo, la comunicación social, es una de las profesiones más riesgosas que todas las demás profesiones. Si uno no está formado mental, física y moralmente, va a ser difícil poder cumplir a cabalidad las funciones. La formación psicológica para cumplir el rol en una situación donde se escuchan pues las balas, las metralletas, las bombas, etcétera, que a cualquier ser humano lo conmueve y lo atemoriza. Esto puede dar lugar inclusive a muchos casos de corrupción.
compra y venta de informaciones, muy alegremente, delación, revelar el secreto profesional, atentar contra los intereses inclusive de su familia, de su país. Qué bueno que este conversatorio se haya realizado con nuestros alumnos, porque siendo la histórica Escuela de Periodismo y ahora Universidad, nosotros les expresamos nuestro agradecimiento y a este país hermano, a que ustedes representan, y que nos solidarizamos por ese permanente estado de malestar social en que se encuentran, ¿no?, como producto del trabajo perseverante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no?, que en una situación de guerra de esta naturaleza hay que ser muy, muy viriles para afrontar estos avatares. Les agradecemos, sabemos que han contribuido con su experiencia, con su trabajo, a través de esta red colombiana de periodistas con visión de género, a generar ese espíritu de confianza, de seguridad, de decisión y de valentía para trabajar en situaciones de emergencia de esta naturaleza. Les expresamos a nombre de la universidad nuestro sincero agradecimiento y a nombre del señor rector, doctor Roberto Mejía Alarcón, declaro clausurado este conversatorio. Muchas gracias. Colgar este valioso material en nuestras principales páginas y redes sociales. Creo que cada uno de los testimonios de nuestras colegas van a servirle a nuestros futuros periodistas y está de por sí el compromiso de la Oficina de Comunicaciones. Muchísimas gracias a todos y los invitamos en todo caso a partir de un rico café y muchísimas gracias. Un aplauso para este conversatorio.